entendido que es buscar la información. Se me olvidó. Juan Petro es. Ajá, Juan Petro. ¿Sí? Sí. Y pues ahí me bloqueé. Era buscar al menos cuántos papers relacionados con un tema en específico, ¿no? Era del casing. Casing drilling. Hoy vamos a ver cañoneo. Casing gun, creo que también era. Profe, hola. Sí, hola. Para subir la actividad, esto solo deja subir un solo archivo. Porque voy a poner el Excel, solo uno se cambia. Bueno, entonces suban el Excel y el de las preguntas me lo envían al correo. Oye, profe, Entonces hola. yo les voy a decir, hola Hernán. Profe, yo hice al revés, yo le tomé fue Bueno, ¿qué un importa? pantallazo al Excel y lo puse en un Word y lo subí así. Bueno, no hay problema. Bueno, profe. Voy a mostrar mi pantalla para decir cómo pueden accesar a Juan Petro. Si es que no han accesado, para que empiecen a accesar a Juan Petro. Juan Petro, acuérdense que es el repositorio de paper técnico que tiene SPI y que está abierto gratuito para nosotros, que tenemos el dominio @elite.edu.co. Es decir, que si yo entro con mi dominio @hotmail, me va a decir que no, que tienes que pagar. Si entro con el dominio @gmail, me dice no, tienes que pagar. Tienen que entrar justamente con el dominio @elite.edu.co. Entonces voy aquí a Juan Petro. Todos tienen acceso. Si no lo han hecho, tienen que registrarse. ¿Y cómo me registro? Bueno, se registran colocando su nombre, su apellido, aquí donde dice Login Register. Ya yo estoy registrada, pero si no estuviera registrada, le diera Register. Ahí les va a pedir el nombre, el apellido, bla, bla, bla. Ustedes, después que meten sus datos, le dan Login. Y en Login van a activar esta opción. En detalles de cuenta, Account Details, le van a dar allí. Y le van a decir que Domain Validation, le dan ahí en Go. Domain Validation. Le dan ahí en Go y lo que hace es enviarles un email a su cuenta institucional, le dan, luego abren su correo, le dan clic al link que les va a mandar Juan Petro y ahí validan la cuenta, ¿sí? Luego que validen la cuenta, tienen que esperar como 15 minutos a que se active, y luego de que ya esté activado, le dan aquí en la búsqueda Juan Petro, Drilling Gun. Entonces, aquí, por ejemplo, les va a salir todos los papers relacionados con Drilling Gun, que es cañoneo con casing, con revestimiento. Y ahí van a aparecer varios papers. La idea es que ustedes vayan familiarizándose con este tipo de artículos, porque cuando vayan a hacer su proyecto integrador, ustedes van a relacionar mucho de este contenido técnico con su proyecto.
Entonces, la idea es que ya empiecen a manejar todo lo que sería el lenguaje técnico, porque acuérdense que esta industria es bilingüe, por no decirlo, bueno, bilingüe para ser amable, pero no es bilingüe, es totalmente en habla del idioma inglés. Y posiblemente ustedes tengan que leer y analizar lo que serían términos en inglés. Entonces, por ejemplo, aquí explican cómo sería la penetración de un casing gun, qué es un casing gun, por qué es una tecnología para perforar, cañonear. Este está bueno, este artículo. Pero si yo no lo quiero de drilling gun ni casing gun, sino yo lo quiero es de casing drilling. Entonces aquí les va a salir todo lo que es relativo a la técnica de casing drilling, cómo es el diseño, las consideraciones de diseño de un sistema casing drilling, vamos a ver. Y lo pueden descargar. Yo lo estoy abriendo, yo no lo estoy descargando. Ya saben, descargar. Aquí le dan aquí en la esquina superior derecha, le dan descargar. Yo no lo estoy descargando. Entonces ahí les dice cómo es la configuración de diseño. Este es un artículo de una revista. Pero, porque puede salir artículos de revistas, JPT, puede salir un paper técnico. Y como tienen algún tiempito, van a poder traducir, ¿sí? Ya saben, cualquier término que no entiendan o que no conozcan, pueden escribir al glosario o referenciar al glosario o me preguntan a mí directamente. Profe, una pregunta. Sí. Sí, yo ya entré pues, a Juan Petro y estoy buscando. Y me gustó un tema que fue perforación al láser perforation, que eso es sobre completación inteligente. Que más ¿Cómo o se menos es llama? láser perforation. Que ahí se Ajá. encuentra harto. Yo estuve buscando ahí, sale varios. Y la mayoría son del 2019, como el 2017 en adelante. Ah, ok. Es una tecnología nueva. Sí, es una tecnología nueva. Entonces, por ejemplo, para el anteproyecto pues, de esta clase, ¿podría ser más o menos hablar sobre esa tecnología simplemente o Sí, sí. implementada aquí en Colombia? No, porque si no tiene implementación en Colombia, ¿cómo hacemos? No, es muy nueva. Mira, si tú ves, Eso los podría artículos son ser, nuevos. sí, ya. Ah, qué chévere. Puede Láser ser perforation. que para tu proyecto integrador, si te gusta el tema, puedas proponer esto como una forma de traer tecnología a Colombia. Ah, ok, sí, podría ser. Entonces, sí. De Sí, hecho, podría yo ser ese. ahorita tengo un estudiante que está en proyecto integrador que quiere Sí, traer una tecnología que no se usa aquí, que es telemetría para pruebas de pozos. sí. Entonces, cómo enviar datos en tiempo real a través de la telemetría, pero no por cable, sino telemetría vía envío de datos, como colocar Ok, una memoria en sí, el sí, sí. fondo del pozo y que la memoria vaya registrando y vaya enviando en tiempo real. Ah, está Ok. chévere, no había visto esto. Sí, no, me pareció interesante. Mm. Sí, es que ahorita, por ejemplo, en Colombia hay muchas tecnologías que no se han implementado y esa es la idea es buscar optimizar. O sea, gran parte de nuestros costos viene porque no hemos optimizado. Entonces, si logramos optimizar y bajar ese costo mira, interesante. Ese costo de producción tan alto, y lo bajamos a un costo de producción normal, operativo, que trayendo nueva tecnología, eso es un aporte
para Colombia. Y creo que Raúl también me comentó hoy lo de lo que estaba explicando la profe en la charla. ¿Estuvieron en la charla? Sí. Sí, ¿de qué habló? Raúl, ¿de qué habló la profe hoy? El Raúl está conectado, ¿no? Sí, ahí está, profe. De Pues habló energía. básicamente sobre lo que es la energía. Pues habló sobre los beneficios que habían a la hora de utilizarlos en operación, puesto que pues optimizaban en recursos y en tiempo, y pues que también era muy viable para llegar a yacimientos no convencionales. Mechanical Specific Energy. Energía mecánica específica, se podría traducir. Sí. ¿Y de qué te trataba? Explícanos. Yo no pude estar. Creo que, pues básicamente es como la optimización de parámetros a la hora de la perforación con los MSE. ¿Qué más? Sí. No sé, mis compañeros me pueden ayudar, ellos estuvieron también. ¿Ella les ¿Qué más está te dando digo? perforación a algunas o están viendo perforación con ella, no? Sí, señora. Ah, tenían que estar porque era tema de su asignatura, ¿no? Sí, pues por ahora no lo hemos visto, pero pues sí, estaba interesante. Y tú lo querías aplicar para esta asignatura, ¿cómo? Yo creo que no sé si eso tenga algún impacto a la hora de la construcción del pozo y el diseño. Porque yo veo que esto es más que todo perforación. ¿No? Sí, señora. ¿Cómo lo podíamos llevar a completación? Porque esto es básicamente lo que hace la broca cuando está perforando, ¿no? Toda la energía mecánica detrás de lo que sería el proceso de perforación. Habría que ver si hay algún paper que relacione lo que sería esta metodología o el uso de esta metodología para operaciones de cementación o para operaciones de cañoneo, y ahí sí lo podrías aplicar para completación. Pero habría que buscar así como yo estoy buscando, como puse MSE y me salieron 1220 resultados.
Mira, aplicación de inteligencia artificial para predecir el tiempo, la dependencia del tiempo, en la ventana de lodo para pozos inclinados. ¿Mm? O sea, habría que ponerse así a buscar qué A leer. podríamos, sí, qué podríamos usar con MCE para completación, para cementación, para cañoneo, para bajar empaques con grava, para Profe, estimulación. no sé, otro tema que pues había pensado es cómo hacer un versus en lo que es la perforación convencional versus perforación con casing, como guiándome más hacia, Ah, digamos, los beneficios que hay frente a, pues, a la perforación con ujú. casing, y pues hablando también de sus desventajas y pues haciendo una variación de las desventajas de la perforación convencional. Entonces no sé si me pueda guiar también por ese lado. Sí, también. Sí, sí, sí sirve. La comparación con Ah, una perforación, claro. Sí. listo, profe, muchas gracias. Bueno, hoy no le tocaba exponer a nadie, sí. Sí, profe, a nosotros, a mí y a Yuri. Sí, profe. Ah, Si quieres, bueno, cuando iniciamos. quieran. Listo, profe. Entonces, si Sí, quieres, yo presento ya, pantalla. ya voy a Com- dejar de Carlos, mostrar. ¿compartes tú o la comparto yo? Yo la comparto si quieres. Vale. Listo. Ay, perdón. Salud, profe, salud. Salud. ¿Sí se ve? Sí, compañero. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Yuribe y yo, Carlos Guerrero, y les vamos a hablar acerca del cañoneo. Vemos que básicamente el cañoneo es pues, el proceso de crear aberturas a través de la tubería de revestimiento y del cemento. Digamos que recibe este nombre ya que pues las herramientas para realizar este trabajo se llaman cañones. Básicamente el establecer la conexión entre el yacimiento y el pozo, o sea, lo que básicamente queremos con el cañoneo, permite evaluar zonas productoras, efectuar trabajos de inyección de cemento a la formación, entre otras. Eh, Hablando acerca un poco de la evolución e historia como tal del cañoneo, digamos que esto se generó a partir del año, bueno, antes del año 1926, en la cual utilizaban cortadores mecánicos. Digamos que en este tiempo, el cañoneo consistía simplemente en orificios realizados en el acero del revestidor con cortadores mecánicos. Luego de 1932 se empezaron a utilizar perforadores tipo bala, como ustedes lo pueden observar ahí en la gráfica, que básicamente es un método que perdió eficiencia a medida que la formación pues tenga mayor dureza y que pues en cementos y tuberías muy resistentes. Luego a partir de 1958 se introdujo la perforación por chorro de agua, que digamos básicamente son fluidos bombeados a través de tubería con orificios direccionados. Y este sistema es lento y costoso. Y en la actualidad pues se utilizan detonaciones de explosivos con carga, que básicamente este método es utilizado casi en el 95% de operaciones de cañoneo actuales. Bueno, en cuanto a los tipos de cañoneo, perdón, tenemos el cañoneo tipo bala, que básicamente las balas son disparadas hacia el revestidor, atravesando el revestimiento hasta llegar a la formación. Digamos que es poco utilizado en la actualidad, pero se utiliza en formaciones blandas o resquebrajadizas. Bueno, está el otro tipo de cañoneo, que es el cañoneo tipo chorro. Este tipo de cañoneo involucra el uso de explosivos de alta potencia y cargas moldeadas con una cubierta metálica, y es un sistema muy versátil. Eh,
El siguiente es el cañoneo tipo hidráulico, que básicamente consiste en la implementación de chorros de agua a altas presiones. Vemos que los fluidos son bombeados por la tubería con un arreglo de orificios direccionados hacia la pared del revestidor. Bueno, ahorita les hablamos era de los tipos de cañoneo, ahora vamos a hablarles acerca de los tipos de cañones. Básicamente están los cañones recuperables, que pues básicamente tienen unas ventajas y unas desventajas. Una de las ventajas es que no dejan residuos en el pozo, no causan deformaciones de la tubería de revestimiento, y una de las desventajas que digamos que son más costosos que los otros tipos de cañones que les vamos a presentar a continuación. Los otros son los cañones semi recuperables, que constan básicamente de un fleje recuperable de acero o alambre donde van montadas las cargas. Digamos que soportan la presión y desgaste, y las cubiertas de cerámica son resistentes a las sustancias químicas que contiene el explosivo. Los otros son los cañones desechables o no recuperables, que básicamente consisten en una carga cubierta sellada a presión y fabricado comúnmente por unos materiales como son el aluminio, el vidrio o la cerámica. Entonces aquí podemos encontrar algunas ventajas o desventajas, entre las cuales ventajas son que son dispositivos ligeros y flexibles, y unas de sus ventajas es que son los desechos que quedan en el pozo total o parcialmente. Bueno, como tal el tren explosivo que se utiliza en la metodología del cañoneo, eh, digamos que pues consta de unos explosivos que son utilizados en el cañoneo para altas temperaturas de fondo, y tienen un tiempo de vencimiento que depende de la temperatura. Mm, entonces, tenemos lo que es la secuencia de explosivo, consta de varios dispositivos que son utilizados para iniciar y extender la denotación de los cañones. Entonces está conformado básicamente por lo que son el detonador o iniciador, como se los pueden ver en la gráfica, hasta la parte superior, el cordón detonante, que va desde el detonador hasta la carga explosiva, que está en la parte inferior, que es la carga explosiva moldeada. Bueno, básicamente los detonadores o iniciadores. Entonces el detonador inicia el proceso explosivo, y existen dos tipos en la aplicación de la industria petrolera, que son los detonadores eléctricos o los detonadores de percusión. Luego tenemos lo que es lo que les decía, que era el cordón detonante, que digamos que es un cordón plástico metálico que cubre el núcleo, el cual es un explosivo secundario. Y bueno, ahora tenemos lo que son básicamente la carga explosiva o moldeada. Como ustedes pueden ver aquí en la parte derecha, está compuesto por lo que es la cáscara, que es la parte exterior, que básicamente permite alojar los componentes de la carga. Esta cáscara debe soportar altas presiones y temperaturas. Bueno, luego tenemos lo que es la cubierta, que puede tener forma o cónica o parabólica, como lo pueden ver aquí en la gráfica de la parte izquierda. Entonces, lo que es la cónica es básicamente usada en cargas para obtener penetraciones profundas, y la parabólica, la parte de abajo, es usada en cargas para producir hoyos grandes o perforaciones de diámetros grandes. Y bueno, aquí el explosivo, que es lo que va, digamos, en la parte, es la parte grisecita que va en el interior, que pues es el que provee la energía necesaria para para producir como tal el chorro explosivo. Bueno, ahí tenemos aquí lo que son los factores que afectan la eficiencia del cañoneo, entre los cuales podemos encontrar que son el tipo del equipo usado en el proceso, la cantidad y tipo de carga, las técnicas usadas en la completación del pozo, y las características de la tubería y del cemento. Bueno, hay algo importante en este tema, que es la geometría de la perforación. Básicamente la geometría de los agujeros hechos por las cargas explosivas en la formación influyen en la relación de la productividad del pozo. Entonces, como ustedes pueden ver en la gráfica, aquí tenemos dos cargas que se realizaron en esta Figura. tubería. Sí, o sí, en esta tubería de revestimiento. Entonces aquí podemos ver las características, que son, digamos, la longitud de la perforación, que básicamente es la penetración como tal del cañoneo. Tenemos lo que es el ángulo de fase, que es la distancia entre dos agujeros.
Y bueno, aquí más adelante vamos a explicar mejor esa parte. Entonces aquí tenemos lo que son los factores geométricos del disparo. Entonces tenemos que lo que es la densidad del cañoneo, que se define como el número de cargas por unidad de longitud. Digamos que las más comunes son las de 2 a 4 tiros por pie. Entonces aquí en los ejemplos que podemos ver en la gráfica, hay uno que es este de 60 grados, que hay 6 cargas por pie. Ustedes lo pueden ver aquí, son estos 6 punticos, pues en un pie de la tubería. Luego tenemos lo que es la penetración como tal, que es la profundidad o longitud de la perforación realizada por la carga. Luego tenemos lo que es la fase, que básicamente es la dirección en la cual las cargas son disparadas con relación a otros disparos. Entonces, por ejemplo, tenemos la fase a 0 grados, que pues realiza solamente un disparo. Tenemos la fase 180, que se realizan 2 disparos. Entonces, si ustedes ven el ángulo entre los 2 disparos es de 180. Y así entre todas. Por ejemplo, el de 120, pues son 3 disparos. Y el ángulo que se genera entre los 3 disparos es de 120. Bueno, y ahora lo que es el diámetro de la perforación, que pues se crea en el revestidor durante el proceso de cañoneo. Bueno, ahí sigue mi compañera Yuri. Yuri. Listo, entonces va el proceso de cañoneo, del cañoneo. Como vemos en las imágenes, el primero es detonar. El segundo, la carga se detona, esto es que la carcasa se expande en el línea y esto comienza a colapsar. El tercero, la onda de presión viaja a 8.000 pies sobre segundo y 7 millones de PSI. En el cuarto, el chorro la presión hace la velocidad y que aumente a 23.000 pies sobre segundos. El quinto, el chorro se enlonga porque la parte posterior viaja a una velocidad menor de 3.000 pies sobre segundo. Y el tercero, la penetración se logra mediante una presión impacto elevada de 3 a 5 millones de IPC en el revestidor y se acerca qué pena, ¿me escuchan? Sí, ¿Está escuchando? Bueno, quedé en el sexto, ¿cierto? Sí, el sexto. en el sexto, sí. Ah, listo. Carlos, pasa a la siguiente, porfa. Entonces, zona de daño. En la zona de daño, este proceso de cañoneo se genera un daño a la roca dentro del túnel perforado. La zona que ha sido alterada se denomina zona de daño. La zona de daño generalmente tiene un espesor de 1/4. Este espesor no es uniforme a lo largo del túnel, por lo que se genera un mayor daño en la entrada del túnel debido al gran impacto de la presión. También la zona de daño, la permeabilidad disminuye entre un 80 y el 90% con respecto a la permeabilidad de la Virgen. Siguiente, Carlos. Bueno, entonces tenemos en la imagen que está arriba una zona virgen. Esto quiere decir que es antes del cañoneo. En la parte de abajo, la imagen de abajo es cuando la zona está impactada y la permeabilidad reducida hasta en un 70%. Siguiente. Bueno, hay tres métodos diferentes de cañoneo. El primero es cañones bajados a través de la tubería de producción. Entonces, este método, primero se baja la tubería con empacadura de prueba
o se baja la completación final. Luego se crea un diferencial de presión y posterior a eso se baja el cañón con el tipo de guaya. Restos recuperables del cañón y la herramienta de profundidad de la guaya se recuperan usando un lubricador. Siguiente, Carlos. ¿Ya? Sí, ya. Ah, sí. Bueno, entonces este es cañones bajados a través del revestidor. Estos cañones se bajan a través del revestidor utilizando una cabria o un equipo de guaya. Este tipo de cañoneo se ejecuta con diferencial de presión positivo, lo cual permite mantener el control del pozo. Siguiente. ¿Listo? Sí. Ah, gracias. Bueno, entonces cañones transportados con tubería. Bueno, con este método el cañón se transporta en el extremo inferior de la tubería de producción con una empacadura, lo cual debe ser asentada antes de iniciar la operación del cañoneo. Siguiente. Por fuera porque... Entonces, técnicas del cañoneo. Entonces, la primera que tenemos es la... Un minuto, por favor. Ahora sí, la primera técnica es de disparo sobre balance. Es la técnica más utilizada en un 90%, por lo que permite que durante la operación del cañoneo el pozo se mantenga estático. Tenemos tres características principales de esta técnica. La primera es se requiere que el pozo permanezca cerrado o controlado durante las operaciones de cañoneo. La segunda, al disparar los cañones, se genera una zona compactada de menor permeabilidad y el túnel cañoneado llega a los residuos, lleno de residuos. Tercera, requiere taladro para efectuar la operación de cañoneo y posteriormente la baja de la completación del pozo. Entonces, técnica bajo balance. ¿Sí, César? Sí. Tengo la imagen. Listo. Esta técnica debe ser operada con una presión bajo balance. Permite eliminar el daño creado por una perforación, la cementación y el cañoneo. Con este sistema se logran orificios profundos y simétricos. Grandes intervalos pueden ser perforados simultáneamente en un mismo viaje dentro del pozo. Siguiente. La técnica PURE. Este sistema PURE de perforaciones limpias es mucho más efectivo que los métodos convencionales de perforación con bajo balance, logrando perforaciones limpias, incrementando la productividad e inyectividad en pozos. Esto se utiliza en operaciones de disparos diseñadas a medida de las necesidades. Siguiente. Técnica propelente. La camisa propelente está expuesta directamente al agujero y no es tan resistente como el mismo tubo de cañón. Esta se usa para perforaciones consolidadas. La cantidad de propelente es menor que para formaciones no consolidadas. Por la facilidad que tiene de expandirse, el propelente se puede usar en pozos, también inyectores.
Entonces tenemos la técnica de extremo sobre balance. Está en muchas formaciones, la presión remanente del reservorio o bajo balance es insuficiente para limpiar efectivamente las perforaciones. La perforación EOB, profe, EOB, ¿qué significa? Qué pena. A ver. ¿Dónde dice perforaciones? No, es que lo vi mientras investigaba, profe. Perforación EOB. Ah. ¿EOE? EOB. Tendría que leer en qué. EOP. EOB, profe. EOB. Lo que pasa es que de pronto ¿Sí? estas últimas son unas tecnologías, son las nuevas tecnologías de cañoneo que se están implementando y de pronto son terminologías de cada uno de los países que generaron este tipo de tecnología, profe. Entonces de pronto no sea un término genérico, sino sea un término específico. También, sí. Para un tipo de tecnología. Sí, puede ser. Exacto. Bueno, la perforación EOE también proporciona fracturas en las formaciones en preparación para otros métodos de estimulación, por lo tanto, elimina la necesidad de los métodos convencionales de fracturamiento. Listo, Cari. Listo, profe. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Nadie tiene preguntas? Que el quiz está duro, pregunten. Mira que ahora vienen sus preguntas. El quiz Frente entonces, al profe. cañoneo, digamos, ¿qué método es más amigable pues a la hora pues, ¿cuál es más que es más amigable, pues? Más amigable, ¿cómo si amigable que con el ambiente o ¿El más efectivo? El más efectivo y óptimo a la hora de... el más efectivo a la hora, o sea, el más implementado? Sí, Pues igual es que eso también depende cómo tengan, Una digamos, preguntita. cómo tengan cómo tengan configurada como tal la estructura, ¿no? Pero pues digamos que el más utilizado que yo tenga entendido pues es por el revestidor. no, Eso depende también del nivel de alcance que tú quieres. Es que hay muchos Si quieres un parámetros a tener en cañoneo, cuenta para, digamos, para saber implementar, o sea, para mirar cuál de los tres implementar. ok. sí. Y para saber, digamos, su eficiencia, pues es difícil porque pues usted no siempre va a perforar a las mismas condiciones o en las mismas profundidades, como decía la profesora. Ujú. Ok, vale, gracias. Con gusto, compañero. ¿Hernán tenía otra pregunta o quién era? Sí, yo pues de qué dependía, o sea, de qué clase y de cañoneo se iba a, a implementar y de qué depende. ¿De qué parámetros? Sí, el terreno influye en algo o no. Sí, claro. Y depende también mucho pues, del yacimiento como tal, ¿no? Exacto, las condiciones del yacimiento. Pues no Que me pues convencen, pero bueno, no mentiras. Bien. Bárbaro, ingeniero. ¿Y qué opinas tú? ¿Qué sí, opinas tú? ¿Por qué no te díganos convence usted esa qué piensa respuesta? del tema. Pues profe, pues la verdad, yo Tampoco pienso sé. que influyen mucho el terreno, ya que cada yacimiento y maneja unas presiones muy diferentes, ¿no?
Pues eso era lo que le respondíamos también A Raúl. Sí, a sí, Raúl, sí, sí. que todo depende del tipo de, en la zona, Las condiciones las que se acciones. encuentra el yacimiento. Bueno, muchas gracias. Listo, compañero. Listo, entonces ahora, ¿tenemos el quiz, profe? Sí. Bueno, ahí está. ¿Cuánto tiempo, profe? ¿5 minutos? 5 minutos, sí. No, profe. 3, por alegar. Sí. 5 minutos porque eso lo pueden buscar en internet, así que la idea no es que lo busquen en internet, la idea es que lo hayan entendido de sus compañeros. Escribimos solo la respuesta, ¿cierto, profe? Sí.
¿Quién me falta? Edgar. Ya, profe, ya le estoy tomando la foto. Y James. Profe, lo mando en el aula virtuales. No, lo envías al WhatsApp. Al WhatsApp. Sí. Ya se lo envío, profe. Y yo se lo envío a Yuribet y a Carlos para que lo corrijan y les envíe su nota. Ojo, que ellos son benevolentes. Yo los reviso después. Cosa que me ocurrió la semana pasada, que les preguntaron la presión de colapso y pusieron los números, pero no explicaron 0,52 por algo que parecía una P, por algo que parecía una H, pero, o sea, si les preguntan una ecuación, yo si pongo una ecuación, yo les digo al menos cuáles variables están involucradas. Entonces, colocar solamente la ecuación y no nombrar los componentes de la ecuación no es que lo tengo bueno. Aunque sus compañeros pongan bueno, yo no considero que eso está bien. Profe, pero entonces la pregunta debería especificar eso, ¿no? También. Pero ustedes son ingenieros. El día de mañana a ustedes les van a poner una ecuación y obviamente tienen que saber qué es esa ecuación. O sea, no. Diga la ecuación de Bernoulli. Entonces, Bernoulli es esto. Ajá. ¿Y qué quiere decir eso? No sé si me entienden. Tienen que ya acostumbrarse a manejar ya terminología, a pensar un poco o Pero igual uno ya sabe que eso es densidad por saber altura. que todo... Sí, pero no todos saben que es densidad por altura, sino que vieron un símbolo que parecía una P, otros ponían P. Ay, sí, gracias. Bueno, entonces, cerramos. James, ¿te quedaste fuera o qué? Profe, esas notas cuando las socializamos, perdón. Ustedes me pueden escribir. Profe, no estoy de acuerdo con la nota de la exposición de Guerrero. ¿Tú cuándo la subes? Ya están en el aula virtual. Profe, ahí ya se lo envié en el WhatsApp. Perdón, el celular Listo. está de canción. Ahí está. Gracias. Profe, ¿quiénes pone el otro ejemplo? Ajá, ¿quiénes exponen la otra semana? El tema de Sí, profe, exposición es daño de formación. ¿Quién? Ya solo falto yo. Sí, profe, faltamos solo un grupo. Bueno, si ustedes cierran como el primer corte. Daño de formación. Daño de formación causado por cañoneo. Pero la otra semana es el parcial, ¿no? No, nosotros no tenemos parcial. ¿Qué es el Anteproyecto. La entrega del anteproyecto. Ok, sí, perdón. Entonces, para la semana que viene, daño de formación causado por el cañoneo. ¿Cómo se calcula? ¿Qué es el daño de formación? Bueno, voy a iniciar entonces con la presentación de hoy, que obviamente ya saben de qué voy a hablar, de cañoneo. Entonces,
esto viene directamente de lo que veníamos hablando. Veníamos primero hablando de lo que era mi sarta de completación, conocimos que era una tubería, todas las tuberías que conforman mi sarta, la tubería de superficie o conductora, la tubería del revestimiento intermedio, la tubería de producción, la tubería liner, sí tenía una tubería de producción al final que se colgaba, era el liner de producción. Cada una de ellas tenía una función dentro de la completación y es básicamente el aislamiento con respecto a la formación que íbamos a atravesar en cada sector en que profundizábamos. Veíamos que esas tuberías están expuestas a un tipo de deformación o un esfuerzo, básicamente porque iban a estar con una presión interna, iban a estar sometidas a una presión externa y también iban a estar sometidas a unos esfuerzos axiales. Entonces tenían presión interna, presión externa y esfuerzo axial. La presión interna, cuando era mayor a la presión externa, provocaba un tipo de deformación en la tubería que era estallido. Cuando la presión externa era mayor que la presión interna, era colapso. Y cuando teníamos falla en el movimiento axial, era deformación por tensión. Entonces veíamos y calculábamos cuáles eran esos esfuerzos, conocimos cuáles son las tuberías y los esfuerzos que tenía cada tubería. Ese esfuerzo de la tubería iba en relación a su diámetro y espesor de tubería, y hasta ahí todo bien. Luego pasamos a la parte de cementación, que sería el próximo paso, después que ya yo he hecho mi hoyo y metí mis tuberías, pasé mi fluido de perforación, luego pasé un fluido que era básicamente un fluido compatible con el cemento, porque justamente el cemento iba a tener unas propiedades que no podían contaminarse con el lodo de perforación, que iba a tener otras propiedades muy características del lodo de perforación. Entonces, para eso había que pasar un fluido de limpieza que me asegurara que ese lodo iba a estar fuera del sistema y que el cemento podía entrar a sellar lo que sería la formación con respecto a la tubería. No solamente era sellar la tubería, sino básicamente el cemento cumple con otras funciones, que es, por ejemplo, permitir la adherencia de la tubería a la formación, prohibir el paso de fluidos no deseables o fluidos indeseables a mis perforaciones y mantener la integridad, básicamente, de la sarta de completación que yo iba a tener allí en mi pozo perforado. Luego que ya hicimos la fase de cementación, ahora viene el próximo paso, que es abrir la comunicación. Entonces lo que yo voy a hacer es bajar una serie de cañones que me van a facilitar o me van a abrir una vía para que ese cañón perfore y perfore tubería, perfore cemento y perfore la formación. ¿Para qué finalidad? Con la única finalidad de permitir el paso de esos fluidos que van a estar allí contenidos hacia adentro de mi completación. Entonces, estas son imágenes que están en All Field Review. Schlumberger ha sido la compañía por excelencia para este tipo de operaciones. De hecho, tiene mucha información acerca de lo que es la operatividad de este tipo de procesos de cañoneo, y es básicamente el que tiene las mejores herramientas y todos los mejores elementos para proveer de tecnología en esta fase. Entonces, la introducción es básicamente, vamos a hablar de los objetivos del cañoneo, diseño y comportamiento de las cargas, optimización de los parámetros de disparo y los tipos de cañones. Como bien dijeron sus compañeros, el cañoneo es el único modo de establecer túneles de conducción que sirva de enlace entre el yacimiento y las perforaciones. Entonces, si yo no cañoneo, voy a depender de que los fluidos se muevan por la propia inercia que le genera la caída de presión en el fondo del pozo. Una forma de ayudarlo es
justamente producir una zona o tener una zona que tenga mejor permeabilidad y que esté dentro del yacimiento. Entonces, esa zona es la que vamos a considerar cuando hagamos el cañoneo. Esta zona va a tener, la idea es que no quede tan dañada, porque por eso es que la semana que viene vamos a ver el daño causado por el cañoneo, sino que el daño sea mínimo y que quede una buena zona donde haya una mejor permeabilidad para que los fluidos directamente entren en ese túnel y puedan ingresar a las perforaciones. Entonces, como pueden ver, la roca cuando no está sin daño está así, cuando cañoneo obviamente en sus alrededores va a estar un poquito dañada, pero lo que se trata es que ese daño sea mínimo. Entonces, la penetración, la formación, el tamaño de los orificios, el número de cañoneos, el ángulo entre los orificios, como hablaron sus compañeros, tienen impacto sobre la caída de presión y por lo tanto en la producción. Entonces, cuando decían qué tan eficiente puede ser un proceso de cañoneo, el proceso de cañoneo va a ser eficiente si yo lo que estoy buscando es penetración en la formación, si yo lo que estoy buscando es tamaño de orificio, si yo estoy buscando número de cañoneos, si yo estoy buscando ángulo entre los orificios, que me genere mayor impacto sobre la caída de presión y por lo tanto no, mayor caída de presión, no, menor caída de presión, y ya les explico por qué, y por lo tanto en la producción. Entonces, eso es la efectividad del cañoneo. Entonces, los objetivos: lograr una comunicación efectiva entre el yacimiento y el interior del pozo, permitir orificios limpios para la inyección de agua, gas, grava o cemento, lograr flujo efectivo entre el pozo y el yacimiento para evaluar los intervalos productores, optimizar recobro e inyección y aislar zonas. Entonces, ¿ustedes qué creen que puedo lograr una comunicación efectiva entre el yacimiento y el interior del pozo? Es un objetivo del A, cañoneo; B, perforación; C, completación; D, cementación. ¿Cuál creen ustedes que es un objetivo de lograr una comunicación efectiva entre el yacimiento y el interior del pozo? Pueden votar por el enlace que está aquí, poleb.com. Mabel Cristín 745, es el mismo que usamos la semana pasada. Se los voy a volver a reenviar al WhatsApp para que lo tengan. Y me den sus consideraciones. Ahí se los envío otra vez. Entonces voten, denle clic al link, voten cuál de ustedes creen que es un objetivo de lograr comunicación efectiva entre el yacimiento y el interior del pozo. ¿Listo? ¿Votaron todos?
Sí, señora. Bueno, efectivamente, la completación no tendría, no lograría una comunicación efectiva si yo no abro dentro de la completación unos espacios para que los fluidos puedan entrar o accesar a mi completación. Entonces, la opción A, cañoneo. Es lograr una comunicación efectiva entre el yacimiento y el interior del pozo. Entonces vamos a ver un video de la empresa Schlumberger que explica un poco todos los procesos que hace esta compañía. No es que estoy vendiéndole Schlumberger, sino que básicamente son los que tienen cuestiones animadas y cuestiones bien, bien chéveres. No tiene audio, así que no se preocupen de profe, no se escucha, no tiene audio. Lo que tiene es una música ahí toda pin, 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 pin. Entonces, como les comenté, esta empresa es reconocida internacionalmente por todos estos procesos. Esta es la cementación. Ellos aquí recrean un poco lo que sería el proceso de cementación cuando se aseguren de que justamente el cemento ha logrado penetrar toda la parte del área anular. Ahí saben, por diferencia de presión, que ya aquí están haciendo proceso de fracturamiento hidráulico. Por eso es que ven bombas, por eso es que ven, ese es el propante, y ven ahí unos carritos con tanques de agua, porque están haciendo fracturamiento hidráulico, que es un tipo también de penetrar dentro de la formación. Y como ven, todo lo hacen con unidades móviles. O sea, no necesariamente tienen que tener, eso es unidad móvil para producción temprana. Es la primera producción que sale del pozo, es producción temprana, que es básicamente para saber cuánto tenemos de petróleo, cuánto tenemos de agua, cuánto tenemos de gas, en el dado caso que estén los tres. Si nada más tenemos petróleo, bien. La idea es que ellos ponen estas comunicaciones hacia el satélite y después se vuelve para que... este es el proceso de cañoneo. Ahí inicia la llama, el cable detonador que va pasando por cada una de los cañones y ahí se produce el proceso de cañoneo. Este proceso dura segundos. Y lo que trata es justamente de que esas partículas que estaban en el yacimiento entren por las perforaciones y suban a lo que sería mi cabezal. Entonces estamos siendo transportados dentro de la tubería hacia el cabezal y ahora vamos para la tubería. Y esto es Schlumberger. Entonces, como ven, así de rápido, como fue ese proceso, así de rápido es el cañoneo. Entonces, es una fracción de segundo. Es un proceso que dura microsegundos, millones de dólares y meses de años y años de preparación para llegar a su fin cuando el cañón abre un túnel para que los hidrocarburos fluyan dentro del pozo. Las cargas huecas, que es lo que vamos a ver en la parte derecha, que tienen capacidad de liberar energía en forma instantánea en un explosivo, utilizan el efecto de cavidad. Estas son las cavidades. Ellas son como una especie, como dijo su compañero, cónica, una cavidad cónica aquí dentro de esta carga.
Utiliza un efecto de cavidad y un liner metálico para iniciar o maximizar la penetración. Basado en tecnología militar, con un revestimiento de partículas prensadas liner para aumentar la penetración. Entonces, este diseño es justamente con la finalidad de que haya una mayor calidad, una mayor longitud de penetración. Si no tuviera esta forma cónica, si tuviera esta forma, a lo mejor el efecto sería este. Entonces, esto sería un efecto alargado, no profundo, no hacia la formación, sino alargado hacia la zona vertical, mientras que esto es más hacia la zona horizontal de la formación. Esto es crecimiento vertical. Y cuando no tiene ningún tipo de diseño, el acabado es plano. Entonces lo que hace es prácticamente cosquillas a la... Esto es como unas pruebas que hicieron con el acero para saber cómo es la eficiencia, si yo utilizo este diseño o si utilizo esto, si utilizo un diseño normal. Entonces se dieron cuenta que con este tipo de diseño, colocando aquí un liner metálico, obtenía mayor penetración en esa muestra con acero. Imagínense si con acero, con una formación mucho más rápida. Entonces las cargas huecas constituyen entonces mi cañón por excelencia y constan de 4 componentes. El primer, que está aquí, que es esta cuestioncita amarillita, está compuesto por una pequeña cantidad de explosivo, muy pequeña, porque su espacio no da como para que contenga mucho, pero es el que transporta la onda desde la cuerda de detonación hasta el explosivo final, explosivo principal, perdón. El explosivo o carga principal, que lo ven aquí, que es la zona rosada, provee la energía necesaria para producir el chorro, cantidades de explosivos, 2 gramos, pequeños huecos, 30 gramos, grandes diámetros. Entonces, si mi objetivo es una perforación limitada, yo no tengo que usar tanto explosivo. En cambio, si yo quisiera generar más diámetro de penetración, sí tengo que usar mayor cantidad de explosivo en la carga principal. El liner cónico suministra la masa necesaria para que el chorro penetre el revestimiento, el cemento y la formación. Su forma, espesor y composición influyen en la profundidad, diámetro y efectividad. El liner, como les comenté, era esta porción que parece un cono o un triangulito o un signo menos. La cuerda detonadora transporta la onda iniciada por el detonador para encender las cargas de perforación. El diámetro externo generalmente está en un rango de 1.10 pulgadas hasta 0.25 pulgadas. Y está aquí, esta cuerdita. Y el casco, que básicamente es la estructura metálica que conserva lo que sería el explosivo, el primer, el liner. Entonces, el inicio, una onda explosiva que corre a lo largo de la cuerda de detonación, activa el detonador y hace estallar el explosivo principal. Una detonación que avanza en forma esférica, alcanzando altas presiones antes de alcanzar el vértice del liner. Y al cañoneo, el casco de la carga se expande, el liner colapsa y forma un chorro de alta velocidad de partículas de metal fluidizado que es impulsado a lo largo del eje de la carga. Entonces aquí ven 5 microsegundos, detonación, 25 microsegundos, inicio de esa partícula, chorro de alta velocidad, luego a los 40 microsegundos, luego a los 50 microsegundos y a los 70 microsegundos. Entonces las cargas huecas están diseñadas para generar combinaciones óptimas en lo que respecta al tamaño del orificio y a la penetración, utilizando un mínimo de material explosivo. Un chorro asimétrico provoca una reducción en el rendimiento de la carga. La efectividad de las cargas huecas depende de la simetría de las mismas y de las características del chorro. Entonces, si yo tengo desproporcionado uno con respecto al otro, voy a tener entonces un desfase, porque a lo mejor este
perforación o túnel que se me abrió en esta dirección va a tener un mayor grosor que este, y eso me va a generar una falta de efectividad en las cargas. Entonces pueden ver, como dijeron también sus compañeros, que eso se divide en fases. Dependiendo de la fase voy a tener una optimización y un rendimiento de mis cargas. El tamaño del orificio está relacionado con la forma del chorro. Anteriormente se utilizaban liners de metal sólido, a menudo cobre, para generar chorros de alta densidad. Se me pasó allí, puse lata y es alta, y orificios grandes. Si bien todavía se siguen utilizando, los diseños más recientes permiten generar los chorros de las cargas sin dejar residuos de metal sólido. Esa es la idea, que yo tenga menor impacto sobre el yacimiento para evitar que el daño por este efecto sea mayor. Entonces, aquí también tengo las mismas láminas que tenían sus compañeros, pero bueno, así les queda mejor, les queda 2 veces la misma información. Entonces tenemos el diámetro del hoyo. El diámetro del hoyo es básicamente cuando yo bajo mi tubería de producción, y es la tubería que me va a comunicar lo que sería el yacimiento con el fondo del pozo. Entonces tengo un diámetro de una zona que evidentemente va a estar dañada. ¿Por qué va a estar dañada esa zona? Porque anteriormente estuvo un fluido de completación, luego estuvo un fluido de limpieza, luego vino un fluido de cementación, entonces de cemento, y obviamente esta zona, como decía Yuribe, no va a estar virgen. Esa zona ya ha tenido un revoque, o ha formado una especie de revoque, que es una especie de pared realizada por los elementos que estuvieron allí en contacto con la formación, y ese revoque yo no lo puedo remover, porque básicamente tendría que hacer operaciones de limpieza cada vez que se forme el revoque, y no, una operación de limpieza no. Para limpiar un revoque no, por eso es que yo voy a cañonear. Cuando yo cañoneo, yo trato de limpiar un poco lo que sería esa zona o esos alrededores del pozo donde estuvo expuesto, donde estuvo en contacto con el lodo de perforación, con el fluido de completación, con el cemento, y trato un poco de limpiar un poco la zona con el cañoneo, pero no es objetivo el cañoneo. Entonces, por ende, voy a tener una parte de ese diámetro de la formación dañada, y eso se llama daño de formación. Luego de que tengo esa zona dañada, que se ha formado un revoque, que se ha formado toda esa especie no sé, de superficie en los alrededores del pozo por efecto de entrar en contacto con fluido de perforación, fluido de completación y cemento, voy a tener entonces lo que sería mi formación en sí. Entonces, la formación o el yacimiento, que es lo que queremos empezar a producir. Tenemos entonces, en el diseño de mis perforaciones voy a tener la colocación de fase. Como decían sus compañeros, yo defino cuál es el ángulo de fase que yo quiero. Si yo voy a definir un ángulo de fase de 60 grados, quiere decir que voy a tener 6 cañoneos o 6 orificios a lo largo de una tubería en un pie. Esto se mide por pie de tubería. Entonces, si yo tuviera una fase de 90 grados, nada más tuviera 4, todo va con relación a lo que sería la circunferencia. Acuérdense que la circunferencia tiene un ángulo de 360 grados. Entonces, si yo tuviese 4 cañones, la fase sería 90 grados, porque sería 360 entre 4, 90. Si sería 60 grados de fase, serían 360 entre 6, entonces tendría 6 orificios por pie de tubería. Eso es justamente lo que hablaban sus compañeros del ángulo de fase. El diámetro del túnel, que va a ser el diámetro efectivo, donde van a entrar mis fluidos dentro del pozo, voy a tener un diámetro de la zona triturada, que era esa porción de
de la formación que iba a quedar con daño, que iba a quedar como con pequeños orificios. Y el espaciamiento entre los orificios también va a depender de la densidad de disparo. Entonces, todos estos parámetros son parámetros de diseño. Espaciamiento entre los orificios, longitud del disparo, diámetro de la zona del túnel, que va efectivamente a tener la comunicación con el yacimiento, el diámetro de la zona dañada. Entonces, densidad del cañoneo, número de cargas por unidad de longitud. Dirección del tiro o fase, ángulo entre las cargas, separación de las cargas, distancia entre la pared interior del revestidor y la carga, penetración, longitud de la perforación realizada por una carga y diámetro de entrada a la perforación, diámetro del hoyo que se crea en el revestidor durante el cañoneo. Por ejemplo, uno de los diseños que yo puedo crear es una penetración profunda. ¿Por qué? Porque yo tengo que atravesar, imagínense, tengo que atravesar un diámetro de zona dañada, tengo que atravesar el cemento, la tubería, y aparte una zona del yacimiento que va a estar obstruida porque va a tener un revoque, porque va a tener una serie de elementos que estuvieron en contacto con fluidos y me dañaron un poco esa permeabilidad de esa zona que está cara a cara con mi tubería. Entonces, tengo que diseñar, obviamente, un sistema de penetración profunda. En algunos casos, no siempre uno busca penetración profunda. A veces lo que uno busca es básicamente que la fractura crezca verticalmente porque sé que tengo a lo mejor una zona que no ha sido contactada y que está a nivel superior de mi zona donde cañoneé. Entonces me interesa entonces que la fractura crezca verticalmente y no horizontalmente. Eso depende de las características del yacimiento que yo estoy perforando, produciendo, cañoneando en este caso. Pero cuando tenemos penetración profunda es porque la invasión de los fluidos de perforación y completación pueden oscilar entre pocas pulgadas a varios pies. Entonces yo tengo que tratar de llegar a lo que sería mi formación y tratar de cubrir lo que sería tubería, cemento, zona dañada y justamente este radio o este diámetro que se me ha formado por efectos de daño de formación. Cuando el daño de formación es severo y los disparos no atraviesan la zona invadida, la caída de presión es elevada y yo lo que trato de evitar es que en esa zona se llama el near wellbore, en el near wellbore, es decir, en los alrededores de mi hoyo, haya una caída de presión elevada, es lo que yo trato de evitar. ¿Por qué? Porque yo tengo que controlar cómo va a ser la caída de presión en mi fondo del pozo. Entonces, si yo tengo una caída de presión elevada, el yacimiento va a empezar a producir de manera desaforada, obviamente porque va a tener una caída de presión mucho mayor y ese no es el interés a la hora de producir. A la hora de producir es que yo tenga mis presiones controladas y que el pozo se vaya produciendo a medida que yo estime producirlo. Entonces uno tiene que evitar que en el near wellbore haya ese tipo de caídas de presiones, porque la productividad se ve reducida. Entonces, la penetración más profunda reduce la caída de presión en los intervalos cañoneados para prevenir o reducir la producción de arena. Entonces, la optimización de la fase para prevención de la producción de arena es cómo yo puedo diseñar esas fases para evitar que se me vengan por efecto de arenamiento hacia el fondo del pozo por la caída de presión en el fondo, porque básicamente la formación es deslenable, tiene elementos que se mueven con gran facilidad, entonces yo tengo que evitar justamente que se me arene el pozo, porque si se me arena voy a tener un problema también de productividad, tengo que hacer limpieza, tengo que meter empaque, o sea, una serie de cosas que suceden a posterior, y para evitar yo tengo que desarrollar un método que me prevenga un poco
lo que sería la producción de arena dentro del fondo del pozo. Entonces Schlumberger, no es que estoy vendiéndole a Schlumberger, sino que esta empresa ha sido muy a la vanguardia con lo que sería este tipo de tecnologías. Permite diseñar cañones con un ángulo de fase que maximiza las distancias. Entonces, ¿cuáles son las distancias? Las distancias entre los orificios que voy a generar. El objetivo de una densidad de disparo determinada consiste en preservar la formación involucrada tanto como sea posible sin perjudicar la tasa de flujo por disparo. Entonces, aquí, como les comentaba a sus compañeros, este es para una fase 1, 2, 3, 4, de 60 grados. Aquí ven, cada fase tiene una diferencia entre sí de 60 grados. Y esa es una de las completaciones típicas, como uno podría decir, una fase 60 grados. Entonces, otra pregunta, a ver si es que no se me durmieron. El tamaño del orificio, me faltó una ahí, pero bueno. El tamaño del orificio es importante en el diseño del cañoneo. El tamaño del orificio es importante en el diseño del cañoneo. ¿Verdadero o falso? Efectivamente, si respondieron verdadero, exactamente, el tamaño del orificio es uno de los elementos a considerar a la hora de hacer diseño de cañoneo. Entonces, como dijeron también sus compañeros, tenemos varios tipos de carga, cañones. Tenemos cañones desechables y semidesechables. Es decir, estos cañones se bajan justamente con cable. Cuando ustedes escuchen operaciones de wireline, wireline en inglés, o sea, pero se pronuncia wireline, pero se escribe wire, W-I-R-L-I-N-E, pero se pronuncia wireline. Son trabajos wireline. Bajar este tipo de cañones, los cañones desechables y semidesechables son trabajos wireline, son trabajos que se pueden hacer con cable o línea de arrastre a través de la tubería de producción. Las cuerdas detonantes se encuentran expuestas a las condiciones de fondo, de manera que las cargas se encapsulan en contenedores resistentes a la presión. Entonces vean, por ejemplo, aquí a la derecha, vamos a ver varios tipos de configuraciones de este tipo de cañón desechable. Los cañones descartables que se bajan a través de la tubería generan residuos, lo que permanecen en el pozo una vez terminada la operación. Entonces vean que aquí hay tres tipos de configuraciones de Energet, me imagino que es la marca de Schlumberger, Energet recuperable, Energet estándar y Energet expansible. Y tenemos los semidesechables, que estos van a ir como especie dentro de una cápsula, pero siempre operados por guaya. También se puede decir operación por guaya o por wireline. Y dos tipos de configuraciones, uno cerrado y uno desplegado. Entonces vean los tamaños son bastante pequeños porque justamente esta configuración se activa o se despliega cuando están en posición, colocado en posición frente a la arena donde voy a cañonear. Cuando está cerrado está configurado de esta forma, y cuando está abierto y desplegado está aquí más cercano a lo que sería la tubería. Este es el cañón pivot. ¿Qué ventajas tiene este método? Bueno, que la resistencia y la flexibilidad de la configuración hacen que el sistema pueda pasar por restricciones que normalmente presentan las tuberías. Entonces, por ejemplo, mira, no puedo bajar toda una completación porque tengo
unas empacaduras, tengo un sello, tengo un estrangulador, tengo en la completación, entonces yo necesito, a juro, tener un trabajo de guaya. ¿Por qué? Porque bajé en mi completación una serie de estranguladores, bajé unas empacaduras fijas o removibles, porque yo necesitaba aislar, no sé, mi completación me pedía un aislamiento o que yo produjera por el anular, entonces yo necesitaba aislar mi zona para producción de gas, entonces desvié o metí una completación justamente con empacaduras para evitar eso y entonces el hoyo, el liner me quedó muy pequeño, el liner de producción es de diámetro muy pequeño y yo lo único que puedo bajar es un dispositivo de estos. ¿Por qué? Porque no puedo bajar un dispositivo con tubería porque no me pasa la herramienta, no me puede bajar la herramienta. Y también tengo sistemas recuperables entubados, que básicamente son sistemas con cañones de revestidores, son bajados con cable de acero, también wireline, tuberías de producción, puede bajarse justamente con el tipo de completación, o con tubería flexible, con coil tubing, eso se llama coiled tubing, se llama coil tubing, la tubería flexible. Se puede diseñar de manera tal que retengan los residuos dentro de un tubo transportador. Entonces así me evito que se quede o colapse las cargas, sino que las puedo retornar a superficie. La detonación ocurre dentro del tubo transportador bajo presión atmosférica. Entonces vean que aquí tenemos varias configuraciones, un cañón de 1.56 pulgadas, 4 tiros por pie, fase 0, es decir, que tiene un solo cañón a una sola dirección. Cañón HSD de 2 pulgadas, 6 disparos por pie, fase espiralada de 60 grados. Entonces, esto es como el que vimos en el ejemplo anterior. Este es un cañón de un poquito de mayor diámetro, 2.25 pulgadas, 6 disparos por pie, fase de 60 grados. Aquí ya tenemos una configuración de mayor diámetro, ya entubado, 5.85 pulgadas, 18 tiros por pie, fase 120 sobre 60. Y un B-Shot de 6.5 pulgadas, 18 disparos por pie, fase 120 entre 60 grados. Entonces aquí vienen las cargas empaquetadas y básicamente lo que hacen es, debido a su configuración, tirar tantos tiros por pie como les sea diseñado. Ventajas, que esto se puede sacar fácilmente del pozo, no causan deformación en las tuberías de revestimiento, los explosivos están encerrados y tienen una alta resistencia. Entonces aquí vemos una configuración para un pozo vertical, para un pozo inclinado, igualmente inclinado. Entonces vemos que para un pozo vertical, si esto fuese fase 180, voy a tener nada más para una sola dirección. ¿Por qué nos preocupamos en una sola dirección? Porque básicamente uno responde o uno se ajusta o se adapta a la geomecánica de la formación. Nosotros hablamos un poquito de geomecánica cuando vimos la ventana del lodo, que era justamente las presiones en las que teníamos que bajar justamente en mi lodo de perforación, en el caso que estuviera perforando, para evitar un fracturamiento de la formación o que el fluido de perforación se me fuese hacia la formación, porque básicamente había menor presión o despresurización en varias zonas de la formación que permitían el ingreso del fluido de perforación. Entonces tenemos que la geomecánica juega un papel importante a la hora de que yo diseñe el cañoneo. ¿Por qué? Porque si yo conozco dónde está el esfuerzo máximo de fractura, obviamente no voy a fracturar hacia esa dirección. ¿Por qué? Porque ahí es donde la formación tiene mayor esfuerzo, o sea, se va a oponer a que yo pueda fracturar. Entonces, si yo tengo mayor esfuerzo, obviamente me va a costar mucho
lograr o alcanzar penetrar la formación, porque justamente la formación en esa dirección va a tener una mayor resistencia. Entonces siempre se ubican los esfuerzos máximos para evitar justamente que esos esfuerzos máximos me resten o me disminuyan la efectividad del cañoneo. Entonces, lo que se trata es justamente de efectuar los disparos alineados al esfuerzo mínimo. ¿Por qué? Porque yo sé que allí mi fractura o mi cañoneo va a tener mayor receptividad, porque allí la formación falla. ¿En qué falla? En que no es geomecánicamente estable, de que justamente en esa dirección él se fractura con facilidad. Entonces, esos son básicamente cuando uno estudia geomecánica, es evaluar justamente dónde están colocados esos esfuerzos. ¿Por qué? Porque hacia esas zonas que voy a ir, hacia la zona donde están los esfuerzos mínimos, es donde voy a dirigir lo que sería mi fracturamiento, lo que sería mi cañoneo, porque yo sé que la roca allí es deficiente, yo sé que la roca ahí falla. Entonces puede permitirme entonces el mayor paso del cañón en este caso, para que yo pueda establecer la conexión yacimiento-pozo. Entonces, en este ejemplo, por eso es que se ubica justamente en una fase 180, porque justamente lo que se está buscando es que la fractura crezca horizontalmente y que la fractura, bueno, si estoy fracturando y si estoy cañoneando, que el túnel formado por el cañón tenga una elongación o un crecimiento hacia la formación. Mientras que los esfuerzos máximos me ayudan a darle estabilidad a esa zona. ¿Por qué? Porque no estoy justamente perforando en la zona donde tengo mayor esfuerzo, sino justamente estoy cañoneando la zona que tiene menor resistencia al cañón. Y me aseguro entonces que los esfuerzos máximos me den estabilidad al hoyo. Si yo cañoneara en la dirección del esfuerzo máximo, mi longitud a lo mejor no alcanzaría la distancia con respecto a la tubería que yo quisiera. Entonces habría que pensar en un recañoneo, y eso significa más plata, más dinero, un procedimiento más adicional para empezar a producir, y para nadie es un secreto que lo que uno busca con este tipo de procesos es comenzar ya la producción de hidrocarburos. Entonces, cuando tengo pozos verticales, por eso es que es muy importante también conocer cuando tengo pozos horizontales o altamente desviados, cómo es la dirección de los esfuerzos, no solamente a un solo nivel, por ejemplo, en una zona horizontal o en una zona vertical, sino que lo tengo que ver como un todo, como un bloque. Entonces no es solamente geomecánicamente hablando en un plano XY, sino es un plano XYZ, porque también si yo tengo un pozo desviado, voy a tener que considerar también los esfuerzos axiales que va a tener la formación sobre la tubería, y cómo producir entonces el mayor efecto en el cañón cuando hay este tipo de esfuerzos en varias direcciones. Y lo vamos a dejar hasta aquí. No voy a hacer ejercicio porque básicamente tienen que hacerme una entrega la semana que viene, que es el anteproyecto. Entonces, para evitar sobrecargarlos y que digan, no, la profe nos tiene aquí, no, esta semana no hay actividad colaborativa, pero la semana que viene sí. ¿Por qué? Porque vamos a calcular los daños generados por el cañoneo. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que conocer cuál va a ser la productividad que me va a quedar en mi pozo después que yo haya hecho todos estos procesos de cañoneo, si yo tengo a lo mejor que hacer un trabajo de limpieza, si yo tengo que hacer a lo mejor un trabajo de estimulación, porque básicamente el cañón dañó mucho lo que sería mi near wellbore, repito, las zonas cercanas al hoyo,
al pozo. Y si necesito un tratamiento adicional después del cañoneo. Entonces, eso se puede conocer justamente haciendo el cálculo del daño que va a causar este tipo de procesos a mi yacimiento y así producir la productividad de lo que voy a empezar a producir posteriormente a lo que sería el proceso de cañoneo. ¿Que nada más se hace cañoneo cuando se perfora? No. Por ejemplo, yo puedo tener un pozo que tiene 50 años que empezó producción. Y resulta que ya con 50 años el señor ha sacado adelante una gran carga de petróleo y de crudo, de agua, pero sus perforaciones se han visto obstruidas justamente porque tiene 50 años operando. O sea, a algún momento tenían que fallar esas perforaciones. Uno puede pensar entonces en reactivación o un poco para estimular un poco ese yacimiento, recañoneando. Entonces yo diseño un proceso de recañoneo, obviamente, si el yacimiento me paga el trabajo. Es decir, si tengo suficiente crudo que yo pueda producir si yo hago ese trabajo. Si el yacimiento no lo paga, obviamente, el pozo fue muy bueno, pero hasta allí. ¿Sí? Por eso es que uno siempre tiene que tener en mente lo que son las reservas remanentes, petróleo producido, porque cualquier trabajo de estos lo tiene que pagar el yacimiento. Y más cuando yo contrato una empresa como Schlumberger, que Schlumberger tiene miles de herramientas espectaculares, pero cada una de ellas cuesta un ojo de la cara para el operador. Entonces, si hay reservas remanentes que me paguen ese trabajo y que yo pueda asegurarle a los jefes, al ingeniero, a todo el mundo, que si yo hago ese trabajo voy a recuperar un petróleo que está quedando atrás porque no está siendo producido de manera eficiente, yo voy a poder hacer estos trabajos de recañoneo, de acidificación, de fracturamiento, que es lo que vamos a ver después, de daño, de formación. ¿Preguntas? Yo esta presentación se la subo al aula virtual, como hemos venido haciendo, y las notas también se las pongo cuando vean exposición Guerrero Encinosa, ahí van a estar sus notas del quiz. Listo, profe, gracias. Bueno, como no hay preguntas, entonces nos vemos la semana que viene. Acuérdense del anteproyecto y de hacer su revisión en Juan Petro. Si tienen alguna duda con Juan Petro, me escriben, ¿sí? Listo, profe. Profe, una pregunta. Sí. Profe, no era, es que yo alguna vez escuché que para uno conectarse a eso de Juan Petro tenía que ser desde el Wi-Fi de la universidad. Sí, pero ya nos habilitaron que solamente con el dominio elite.edu.co uno puede ingresar. Ah, ok, listo, profe. No sé si estuviste al inicio del encuentro, que yo No, hice como una especie de... no, profe, entré como 15 minutos después. Con la Bueno, yo contraseña lo voy a sí. aquí rapidito. Te metes en Juan Petro. Entonces aquí Sí. te va a decir login in, register. Entonces le das a register porque me imagino que no te has registrado todavía. Entonces le llenas allí tus datos, nombre, apellido, pero tienes que poner el correo de élite. Le Listo, das, luego que le das así, le das login, le colocas tu password y eso, le das login. Y en login, inmediatamente cuando te logues, tienes que darle a una casilla que se llama Account Detail, que es la primera. Te va a decir, hola Camilo, y debajo de hola Camilo, la primera opción es Account Details, que es como detalles de la cuenta. Entonces vas a Account Detail y le vas a dar aquí abajo donde dice Domain Validation. Domain Validation.
Entonces ahí le das Go y te va a mandar un correo a la cuenta de élite. Entonces cuando te llegue el correo a la cuenta de élite, le das clic en el link que ellos te van a enviar, porque es como, ok, yo voy a validar tu correo institucional a ver si eres Camilo Antolines, @elite.edu.co. Entonces te van a mandar una validación a tu correo, le das clic y ya, y te van a decir, gracias, su correo fue validado exitosamente. Y te va a decir que esperes 15 minutos para entrar, ya que la plataforma va a ajustar, yo no sé qué cosa, bla, bla, bla. Después de los 15 minutos ya puedes entrar con tu login, como hice yo, y darle login y ya puedes empezar a curucutear aquí en OnePetro. Ah, listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces si no hay más dudas, nos vemos el próximo lunes. Cuídense y que salgan bien en todas sus evaluaciones esta semana, porque esta semana es evaluación, ¿sí? Así Vale, que, profe, gracias. y vayan a las charlas que se les está invitando. Por ejemplo, hay una charla de SPI que yo la puse en el grupo SPI esta mañana que me pareció, no, esta no es, que me pareció muy buena, que es Visión Líderes de la Industria Oil and Gas. Entonces, ¿qué es lo que tienen para decir el vicepresidente de HCE de Gran Tierra Energy? ¿Qué es lo que tiene que decir el director de operaciones Geopark? ¿Qué tiene que decir el presidente ejecutivo de Campetrol? ¿De qué pasará con la industria de oil and gas? No es lo mismo que diga Mabel Guilarte, aquí no va a pasar gran cosa, que lo diga el director de operaciones Geopark, ¿no? Entonces, yo les envié el link a lo que es el capítulo, el chat del capítulo estudiantil de SPI para que asistan el 29 de abril a las 5 de la tarde. ¿Sí? Interesante. Entonces, para que digan con propiedad, si el presidente Campetrol dijo que aquí va a haber tantas cosas para que... Y van a venir muchas cosas, pero va a haber otra forma, otra visión de negocio. Bueno, entonces ahora sí los voy a dejar. Profe, Que pasen buenas noches. Sí, dime. Tú no me dices que tú dijiste que las notas ya las habías montado al aula virtual o al Q10. Aula virtual. Ah, profe, es que Al no las... Q10 no he subido nada. No veo las mías, profe, qué pena. O sea, si entras aquí, por ejemplo, cementación. En cementación expusiste tú. Entonces entras ahí en exposición, Turriago, Romero. Hay 9 calificaciones. Pin, 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 pin. No las voy a leer porque el objetivo no es ponernos a leer aquí las notas. Tienes que entrar a cada pestaña. Y en cada pestaña está esta semana, que es cañoneo, la exposición Guerrero Encinosa. Entonces aquí va a ver la nota de... Profe, pero ahí falta la exposición de Angélica y la mía, que fue de cementación. Ah, verdad. ¿Dónde están esas notas? Deben estar en algún lado. Cierto. Bueno, busco y las pongo, porque es que no me acuerdo dónde fue que las puse. Ah, las subí directamente a mi hoja Excel. Entonces yo las voy a colocar aquí. Gracias por acordarme, Edgar. Ya lo voy a anotar. Subir las notas de la exposición de Angélica. Bueno, si no hay otra pregunta, nos vemos la semana que viene. Vale, profe, gracias. Chao, que pasen, que duerman bien. Chao, profe, buenas noches, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao. Feliz noche. Igual.